estamos haciendo, les recordamos, una cadena de webinares previos al cuarto Congreso Nacional de Terapia y Rehabilitación, que lo vamos a estar celebrando entre el 26 y 28 de mayo, una edición completamente virtual que va a estar proyectada directamente desde la ciudad de Barranquilla en vivo, y tenemos un pool de ponentes que la están rompiendo. Entonces, esta cantidad de webinars que está haciendo el capítulo de terapia es mostrándoles a ustedes una abreboca de lo grandioso que va a traer este Congreso Nacional, porque vamos a hacer innovación y tecnología en un 100%. Les recordamos que ustedes pueden ser miembros ANSI ingresando a www.ansi.org.com, y asimismo también pueden a través de la página o a los números telefónicos que les vamos a dejar en el chat comunicarse y recibir información, porque recuerden que los miembros AMSI tienen unas tarifas preferenciales. La promoción hasta el 30 de marzo, donde entraban los miembros gratis, creo que ya finalizó, pero igual les vamos a seguir dando algún tipo de información acerca de las promociones que hay para el Congreso, pero no se lo pueden perder. En el webinar pasado tuvimos al doctor Sergio hablándonos de rehabilitación cardio-oncológica. Imagínense, o sea, estamos haciendo cosas no nuevas, pero sí trayendo lo nuevo al país, y sacando lo que ya estaba allá guardadito a la luz, ¿verdad? En esta ocasión, pues le toca a la profe Adriana Campos, que es la referente nacional, y diría yo, me voy a atrever a decir latinoamericana, de rehabilitación en paciente renal. Y la doctora Adriana es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, es especialista en cuidado intensivo, tiene una maestría en currículo en toda la parte de educación, y hace poco ya es doctora, ya tiene su PhD, wow, ¿cierto? Entonces fíjense que estos ponentes de este congreso, así como los de los años anteriores, tienen unos estándares académicos supremamente altísimos. Entonces están para no perderse. Recuerden que pueden seguir conectándose, el chat creo que va a estar habilitado, Alejo, me confirmas, por si van teniendo preguntas, las van dejando allí consignaditas en el chat, y al finalizar la charla, los últimos 15 minutos, 15 a 20 minutos, vamos a darle chance a que ustedes puedan llevar todas estas dudas directamente a la doctora Adriana, porque esto va a ser un abreboca así de chiquitico de lo que va a tratarse en la interdisciplinariedad, porque va a ser un panel de expertos maravillosos, nunca antes visto en el Congreso. Entonces, para que ustedes vayan animándose de que este año el Congreso va a estar maravilloso. Vamos a tener a la profe Adriana, y pues mostrándoles un poco de lo que su carrera académica y su experticia nos ha traído a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Porque fue profe mía, fue profe de un mundo de gente. Y qué dicha hoy pues tenerla usted acá anfitriona y seguir entregándonos toda esa cantidad de conocimientos que nos han formado a lo largo de todos estos años. El panel es completamente suyo, doctora. Bienvenida una vez más a la AMSI. A Carmen, muchísimas gracias. Y pues nada, un honor poder estar con ustedes hoy aquí, poder compartir eh, mucho o poco de lo que he recorrido en todos estos años. Me parece maravilloso poder tener en el panel, no alcanzo a ver muy bien los nombres, pero sé que hay muchos de mis estudiantes que ya son súper colegas y que han hecho un trabajo maravilloso. Trabajando con Renal, más o menos, yo ya llevo unos 20 años, si no es mucho más. Difícil, yo te estaba comentando cuando comenzamos, muy difícil en Colombia el manejo de la rehabilitación renal, pero pues yo lo que quiero regalarles es un poco de esa experiencia, porque me he dado cuenta de una cosa, y es que mucha gente está hablando de pacientes renales ya y nunca en su vida han tocado un solo paciente renal. ¿Y cómo se da uno cuenta? Cuando uno lee los artículos, cuando uno dice, bueno, o sea, es absolutamente respetable que la gente lo haga,
pero si se adentraran realmente al mundo de los renales, se darían cuenta que es un mundo maravilloso, es una forma de trabajo que pueden adoptar muchísimos, no solamente fisioterapeutas, sino que si nosotros estamos hablando de rehabilitación, cuando hablamos de rehabilitación hablamos de equipos inter y transdisciplinares. Si no estamos hablando de equipo, definitivamente un fisioterapeuta solo no está haciendo rehabilitación. Entonces creo que la primera cosa que debemos reflexionar es si estamos haciendo equipo. Yo he tenido la gran fortuna de cruzarme en la vida con mucha gente que me ha querido colaborar y que se ha apasionado tanto con el tema renal. Y esta parte, por eso la quiero compartir también con el doctor Jesús Astolfo Romero, quien me acompañó lo metí en el mundo del renal. Él es doctor en actividad física y deporte, y pues obviamente el mundo del deporte traído al renal, él decía que era un mundo completamente diferente, pero comenzó a quererlo tanto como yo, y de hecho es mi tutor de doctorado aquí en Colombia, y pues bien vale la pena también hacer la mención. Entonces, yo lo que les quiero hablar hoy es de los efectos de un programa. Cuando hablo de un programa, es un programa que hemos venido realizando a través de los años de ejercicio físico basado en fuerza y resistencia. No puedo hablar de ejercicio concurrente todavía porque no se ha establecido como ejercicio concurrente en pacientes tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis. A lo largo de la charla voy a mostrar fotos. Cada una de las fotos puede mostrar su cara porque son personas que nos autorizaron para hacerlo. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Desafortunadamente, la enfermedad renal es una enfermedad dramática que tiene un impacto sobre la calidad de vida tan importante que lo que más nos interesa es mostrar la cara de ellos, ver. Nosotros hicimos todo un seguimiento en términos de calidad de vida y ver personas contentas, ver personas que se han adaptado a la vida a pesar de tener esa enfermedad, pues es muy, muy, muy interesante. ¿Qué retos? Cambios de paradigma interesantísimos. Nosotros, y a veces no solamente somos los equipos de terapeutas, sino nuestro equipo médico, incluso nuestro equipo de enfermería, nos gustaría que nos creyeran y nos valoraran y validaran el trabajo que somos capaces de hacer en esta población, porque nos han cerrado el espacio muchas veces por miedo a que podamos hacer o a generar efectos adversos o eventos adversos durante los tratamientos en los pacientes renales. ¿Cuál es nuestra finalidad? Definitivamente nosotros aquí no hablamos de mejorarle la fuerza o de mejorarle la resistencia, sino que todo lo que está haciendo la interacción de rehabilitación pueda llevar a mejorar la calidad de vida de esos pacientes, de esa población. Si nosotros analizamos todo lo que es el comportamiento patocinesiológico y cinesiopatológico de la enfermedad renal crónica, no solamente tenemos que hablar de la base de lo que es la enfermedad, sino de todas las situaciones comórbidas que están alrededor de ese individuo, que son los que al final van a disminuir la tolerancia al ejercicio y son los que van a tener mayor impacto en la calidad de vida. Antecedentes, los que ustedes quieran. En el mundo, en Europa, hay muchas ya instituciones. Alemania es toda una institución en manejo renal. España también tiene muy buenas cifras, pero definitivamente todas esas cifras, lo más triste es que con todo lo que se ha hecho de, mire, el ejercicio funciona, ya hay autores que están muy bien reseñados, definitivamente todavía no es claro cuál es la forma de prescripción de ejercicio en pacientes tanto con diálisis peritoneal como con hemodiálisis. Yo no puedo hablar tanto de trasplante porque el trasplante tuve la oportunidad de hacerlo en un hospital en los Estados Unidos, pero no es mi experiencia, es una experiencia ajena, entonces no me atrevo a ponerla aquí. Además, surge el desarrollo de programas de ejercicio ya específico con cosas claras. Nosotros, a partir de la investigación, hemos sacado un par de publicaciones más dirigidas hacia los pacientes que dirigidas hacia los terapeutas, a pesar de que hay un libro que se tiene guardado hace muchos años que estamos esperando que se cumpla con los datos para poder sacar una segunda edición y poderla compartir con toda la población, con todos nuestros estudiantes y con todos nuestros colegas que nos han venido siguiendo en el manejo de paciente renal. Yo quiero meterlo dentro del modelo de Sarman
y específicamente dentro del modelo cinesiopatológico, el análisis de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la enfermedad, no se puede quedar solamente en la anomalía o en la lesión que se está generando, sino que tenemos que poder discriminar cuáles son, cómo está alterado cada uno de los atributos de movimiento. Si nosotros comenzamos a tener claro cuáles son y en qué momento están, es que podemos identificar si estos pacientes solamente cumplen con limitaciones funcionales, que es lo que uno aspiraría a tener, sino que adicionalmente, si nosotros dejamos de hacer, lo que estamos llevando es a entornos discapacitantes. ¿Por qué? Porque el solo tratamiento del paciente renal ya lo discapacita. Vamos a revisar el por qué. Cuando uno define enfermedad renal, imagínense que existen unas guías como las de la AJA o las de el CHEST, que nos dicen cuál debería ser la razón de manejo. Y estas guías, que lo maravilloso es que están basadas en la evidencia. Una de las primeras guías que nosotros adoptamos cuando comenzamos a manejar paciente renal fue la KDOQI, que salió más o menos en el año 2002-2004. Y allí nosotros estábamos esperanzados en que nos dieran una luz, ya aquellos expertos europeos, canadienses, australianos, norteamericanos, y nos dijeran, mire, los profesionales de su área, los profesionales de movimiento, tienen que ver con la enfermedad renal porque es que hay unas alteraciones específicas en musculatura esquelética, hay unos compromisos en términos hemodinámicos, hay unos compromisos en términos hematológicos que comprometen los atributos del movimiento. Nada, no apareció nada. Salió en el 2014 la CADIGO, que es la evolución de Sakadoki, nosotros dijimos, ahora sí, ya con todos los estudios que ha habido en Europa, ahora sí vamos a aparecer. Pues tampoco aparecimos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en esas guías? Seguimos sin aparecer en las guías. Y cuando uno habla ya de la definición que se saca en esa última, uno dice, por lo menos están hablando ya de implicaciones en salud. Están diciendo que la enfermedad renal crónica es la presencia de alteraciones en la estructura, en la función renal durante al menos 3 meses, pero lo más importante que dijeron aquí es con implicaciones para la salud. Entonces, cuando dicen que con implicaciones para la salud, ya comenzamos a ver que esta enfermedad tiene una cantidad de brazos que comprometen a muchísimos más profesionales. Les pongo aquí una de las diapositivas, uno de los cuadros que saca la CADIGO en términos de quién sería una persona que tiene enfermedad renal crónica. Parte de las cosas que nosotros comenzamos a revisar cuando miramos los pacientes con enfermedad renal es que uno, la enfermedad renal crónica comienza a criarla más o menos 12, 15 años antes de que ella se haga evidente. ¿Sí? Cuando una persona tiene una tasa de filtración glomerular normal, pues no pasa nada, estamos bien, todo nuestro sistema está funcionando. Acuérdense que el riñón es un órgano que tiene que ver con lo hormonal, que tiene que ver con las variaciones hemodinámicas, que tiene que ver con la química sanguínea. Y cuando comienza a generarse alteraciones, vamos a ver ahora en nuestro primer estudio, para Colombia es la hipertensión y la diabetes lo que más lleva a que se haga esa alteración a nivel renal. Eso dura muchísimo tiempo para que ya entre en fallo renal, que es cuando tenemos tasas de filtración por debajo de 15 mililitros minuto por la superficie corporal. Y resulta que cuando ya llegamos a este nivel, ya no hay nada que hacer. Aquí entramos en un momento irreversible. Mucha gente, incluso dentro de las personas que hemos tenido como pacientes, tienen 12, 15, 20 años 30 años, 40 años, que uno dice, hombre, todavía su sobrevida es muy alta y ya están con fallo renal irreversible. Dentro de las características que se veía en la guía, que me pareció bien, bien raro tenerla en cuenta, aparecimos en un momento donde decía ejercicio físico. Entonces decimos, wow, ejercicio. Y dice, no hay estudios específicos para pacientes con enfermedad renal crónica. Y cuando uno mira la bibliografía,
Hay cientos de artículos que hablan, hay cientos de artículos que ya están nutriendo la evidencia. Entonces, en algún momento estamos haciendo quiebre y no estamos generando el impacto necesario para que seamos visibles y para que podamos comenzar a prescribir realmente en esta población. No obstante decir que no hay estudios de enfermedad renal crónica, sí se habla de recomendar un par de sesiones, sí se habla de manejar la presión sistólica, pero absolutamente nada más. Cuando uno ve el problema de esta forma, uno dice, ok, estamos diciendo que tenemos un paciente con un compromiso sistémico, estamos diciendo que hay una alteración de la condición física porque tiene variables que van con cada una de los sistemas garantes de movimiento. ¿Eso en qué se ve reflejado? En que hay una franca disminución de la tolerancia a la actividad física, lo que lleva a una limitación funcional y definitivamente a una situación o a un entorno discapacitante. ¿Por qué hablo yo de entornos discapacitantes? Resulta que dentro del tratamiento para los pacientes renales, cuando ya están en un momento de estar irreversibles, se genera una cosa que se llama las terapias de reemplazo renal. Cuando nosotros revisamos esas terapias, están ligadas a lo que es la hemodiálisis, a lo que es la diálisis peritoneal y a lo que es el trasplante. Si nosotros vamos a ver cada uno de ellos, en sí genera una condición de discapacidad. ¿Por qué? La misma forma. Cuando uno habla de hemodiálisis, o sea, todos queremos reemplazar el riñón y su funcionamiento, por lo menos en términos de filtración, y uno dice, ok, un paciente que va a hemodiálisis, ¿cómo es la hemodiálisis? No nos metamos al fino de lo que es la hemodiálisis, pero el simple hecho de que un paciente vaya a hemodiálisis lo tiene que hacer 3 veces a la semana y dura más o menos entre 4 y 5 horas. Cuéntenme a qué paciente lo van a contratar, independiente de su edad, si tiene que pedir permiso 3 veces a la semana en su trabajo todo el día, porque de aquí a que llega al sitio donde le van a hacer la hemodiálisis, le hacen la hemodiálisis, las condiciones en las que sale de la hemodiálisis, pues ese día no va a ser laboral. O sea que más o menos este personaje estaría teniendo entre 2 y 3 días para laborar y definitivamente pues para las empresas eso no es posible. Si nosotros lo hablamos en términos de entornos discapacitantes, esto lo llevaría a un entorno discapacitante. Muy bien, no estamos con la hemodiálisis. Vámonos con la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, ¿cuál es la diferencia con la hemodiálisis? La hemodiálisis se hace institucionalizado, o sea, el paciente tiene que acercarse al sitio donde se lo van a hacer. La diálisis peritoneal se clasifica a algunos pacientes que por sus condiciones puede hacérselo en casa. Claro, en casa tiene que haber todas las adaptaciones para que esta persona pueda hacer toda la filtración en su casa. Pero ¿qué pasa? Es un tratamiento diario que dura en promedio 4 horas y tiene exactamente las mismas condiciones de alteración de la funcionalidad que la hemodiálisis. O sea, tampoco somos muy contratables en términos laborales. O sea que esta persona, no solamente cumpliendo el rol como trabajador, sino cualquier rol que él quiera desempeñar va a ser muchísimo más difícil. Su participación va a estar suficientemente restringida. En el trasplante, el problema del trasplante no es porque el entorno sea discapacitante, sino que imagínense que lograr un trasplante en nuestro país es casi misión imposible. La cantidad de trasplantes, hubo una época en la que estábamos haciendo incluso una de las investigaciones en las que tuvimos muy buen como récord de trasplantes, pero eso no es constante. Adicionalmente, parte de lo que nos dimos cuenta también era que las personas tenían que tener una condición física determinada para que tuviera mayor éxito el trasplante. De hecho, parte de las personas que estuvieron en nuestro programa de ejercicio tuvieron trasplantes exitosos. Aquí el problema, como les estoy diciendo, no es lo que quede después del trasplante, porque las personas quedan en muy buenas condiciones generales normalmente, sino es la consecución de el órgano para poder ser trasplantado. Muy bien, ¿eso a qué nos lleva? A que definitivamente tengamos que analizar la calidad de vida de estos pacientes con enfermedad renal crónica. Eso se ve en 3 dimensiones, normalmente la psicológica, la social y la física. La de nosotros tendría que estar más encaminada hacia la física, y lo que nosotros vemos son pacientes en unos estadios muy, muy, muy tristes, que lo que están requiriendo es, si voy a vivir mucho o poco,
por lo menos que eso mucho o poco que yo esté viviendo lo pueda vivir con calidad. Entonces aquí comienzan a gestarse las preguntas que ya se han hecho muchos investigadores ¿es posible incrementar la tolerancia al ejercicio que les daría mejor calidad de vida a los pacientes en esos pacientes de enfermedad renal crónica sometidas a terapias de reemplazo renal? Y, por ejemplo, Chima es uno de los autores que más ha escrito de 2005 a 2020, tiene muchos artículos. Quería decirles que 2005 es porque desde aquella época se están haciendo revisiones sistemáticas muy juiciosas que definitivamente nos dicen sí se puede, más que se puede, se debe hacer ejercicio en este tipo de población porque es lo único que le va a mejorar la tolerancia al ejercicio. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se altera la tolerancia al ejercicio en este tipo de pacientes si lo que estamos trabajando es bulimia? Entonces uno dice, las principales alteraciones que comprometen los componentes de movimiento son bulimia, anemia y deterioro muscular por catabolismo. ¿Por catabolismo qué? Catabolismo por deterioro de metabolismo proteico. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros lo viéramos dentro de nuestras variables de movimiento, uno diría, ok, la bulimia y la anemia serían grandes determinantes de la resistencia cardiovascular, pero el deterioro muscular sería una de las claves de desempeño o de fuerza muscular. Y allí estos dos conjugados es lo que nos va a generar la disminución de la tolerancia al ejercicio. Muy bien, esto ya ha sido analizado por muchísimos autores también. De hecho, ya tenemos cifras contundentes que nos están diciendo, mire, una persona con enfermedad renal crónica tiene más o menos el 50% de la capacidad aeróbica de un paciente o una persona sedentaria normal. Imagínense una persona sedentaria y que estas personas tengan el 50% menos. Estamos hablando entre 4 y 6 METs, siendo absolutamente generosos. Realmente con las evaluaciones que nosotros hicimos previas a comenzar los estudios, la mayoría de nuestros pacientes ni siquiera alcanzaba los 3 METs, que son los METs necesarios para cumplir con las actividades de la vida diaria. O sea que la alteración de la capacidad aeróbica y de la fuerza muscular era absolutamente contundente. De hecho, una de las cosas que más claras se veía en este tipo de pacientes es que tienen una fatiga contundente de miembros inferiores, que es la limitación más grande al ejercicio. ¿Por qué? Porque esa fatiga de miembros inferiores lo que nos llevaba era a disminuir desplazamientos. Si yo no me puedo desplazar, me voy a quedar sentado, me voy a quedar acostado más tiempo y se vuelve un círculo vicioso porque lo que haría sería disminuir todavía más su capacidad aeróbica. El primer estudio que yo realicé, de hecho este no es el primer estudio se hizo por allá en el año 2000, pero este fue el primer estudio muy grande que nos comenzó a dar unas luces contundentes a nivel de país de qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros tratamos de hacer un modelo, diseñar un modelo de intervención a través del acondicionamiento físico basados en la guía para la práctica en fisioterapia, que en ese momento estaba muy en boga, decir cuál es la estructura, miremos si toda esa estructura de la guía nos puede servir acá. Además, como nos habían sacado de la Kadoki, pues por lo menos tener una guía que nos pudiera dar el soporte para generar algo de evidencia. La primera, esa investigación tuvo 3 grandes fases. Una fase que queríamos revisar el perfil epidemiológico, a ver si definitivamente éramos contundentes. Una fase 2 de hacer el modelo de intervención y una tercera fase que nos pudiera hablar de la calidad de vida. Resulta que aquí les tengo un poco del perfil epidemiológico por cosas contundentes. ¿Qué nos interesaba? El Hospital de la Samaritana fue una maravilla, una belleza, ayudándonos, es un hospital departamental, o sea que nos podía hablar algo más que no fuera Bogotá, si nos podía expandirnos los conocimientos. Nosotros aquí hicimos un descriptivo transversal retrospectivo con 623 historias clínicas y de aquí sacamos cosas muy interesantes en términos de incidencia, prevalencia, de tasas de mortalidad, de morbimortalidad, y nos caracterizó la población.
¿Qué cosas teníamos aquí importantes? La mayoría de estos pacientes estaban en hemodiálisis y sonará feo, pero la mayoría de pacientes salían vivos. Y les voy a decir por qué sonaba feo. Las edades estaban más o menos 69, 79, eran hombres casados. Eh, su causa de enfermedad renal crónica era la hipertensión. ¿Por qué les digo yo que el salir vivo no era tan chévere? Pues resulta que esta población tiene una visa de más o menos 73 años, o sea, tienen una sobrevida interesante. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Una persona que haya adquirido la enfermedad renal a los 50, 60 años, tiene entre 15 y 20 años de vivir con la enfermedad. Si nosotros estamos viviendo con un tipo de enfermedad de estas que está movilizándose entre estadios críticos, pero es una enfermedad crónica, claro que se agudiza, pero la persona tiene una excelente sobrevida. ¿Cuál es la calidad de vida que nosotros le queremos brindar a esta persona que tiene sobrevida? Pues parte de las cosas muy duras que nosotros tuvimos que escuchar a los pacientes antes de iniciar el proceso de entrenamiento de la condición física era, la verdad, yo quisiera morirme. La verdad, el estar sometido a toda esta enfermedad me lleva a necesitar más estar muerto que estar vivo. Acuérdense que las tres grandes enfermedades de alto costo en Colombia son el cáncer, el SIDA y la enfermedad renal crónica. Entonces, muchos de ellos preferían estar muertos a seguir una vida con la calidad de vida que la estaban llevando. Entonces, por eso les digo que el salir vivo no era una cosa tan buena si iban a estar en las mismas condiciones. Para Colombia, habían dos características, dos causas claves que llevaban a las personas con enfermedad renal crónica. Una de ellas la hipertensión y la segunda de ellas la diabetes. ¿Qué me preocupa a mí tanto de la hipertensión como la diabetes? Una, la hipertensión es una muerte silenciosa. Y dos, que realmente cuando la gente se quiere comenzar a medicar y a medicar con juicio, es probable que lo haga porque ya ha habido otros elementos, otras comorbilidades que son los que lo están llevando a esto. Y dos, la diabetes. Recuerden que la diabetes uno la cría 13 años antes de que la diabetes se haga completamente evidente. O sea que son enfermedades y pues si uno está hablando, por ejemplo, de diabetes tipo 2, no quiero ser tampoco atrevida en mis aseveraciones, pero lo que me ha dado la experiencia es que la diabetes tipo 2, la mayoría de ellas es absolutamente prevenible. Bueno, claro, hay unas que no, y eso es absolutamente concreto, pero la mayoría de pacientes que entran en diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible. Esto nos genera entonces todo el desafío para poder hacer la prescripción del ejercicio. Estamos con pacientes diabéticos, hipertensos y que adicionalmente pues ya han llegado a enfermedad renal. Una de las mayores complicaciones que nosotros encontramos en los estudios fueron complicaciones cardiopulmonares, no obstante no tener bien identificada la enfermedad pulmonar. En ese primer estudio que tenía implícito el perfil epidemiológico, analizamos pacientes en hemodiálisis. En el segundo estudio se hizo una investigación con Fresenius Medical Care, gracias a un estudiante de maestría. Nosotros lo acompañamos en un trabajo con diálisis peritoneal. Allí se nos pegaron un buen par de maestrantes y quisimos ver si el protocolo que nosotros habíamos utilizado con los pacientes con hemodiálisis podíamos llevarlo también a los pacientes con diálisis peritoneal. En ese momento nosotros lo que hicimos fue en esos pacientes que estaban en Fresenius, nosotros dijimos, y incluso los pacientes de Samaritana en su momento, se invitaron a todos los pacientes a participar en el estudio. ¿Cuál fue algo que vino en contra de nosotros? Una de las cosas que tuvimos en contra, y lo hablamos con los nefrólogos, lo hablamos con mucha gente, era que el médico decía, ¿sabe qué? Yo no creo que el ejercicio tenga mucha evidencia, entonces pues yo más bien le recomiendo que no hay sea que tenga efectos adversos.
curiosamente, en los pacientes que tuvimos con hemodiálisis, en todo el tiempo que nosotros, o pues específicamente que yo he manejado pacientes con hemodiálisis, no he tenido un solo evento adverso. Claro, todo el mundo estaba muy preocupado que haciendo el ejercicio durante la hemodiálisis, nosotros decanuláramos a los pacientes. Nunca se nos decanuló un paciente. Que tuviéramos alteraciones como síncopes, que tuviéramos arritmias, que tuviéramos sintomatología de infarto, nunca tuvimos ese tipo de eventos adversos. Pero pues obviamente nosotros teníamos que ser muy respetuosos y nuestro punto de partida tenía que ser el consentimiento del médico tratante. En ese orden de ideas, no fue tan fácil hacer la consecución de pacientes, eh, a pesar de que todo el mundo estaba invitado a hacerlo. Comenzamos a generar las mediciones de la condición física y aquí había otra cosa importante que es donde quiero que nos centremos un poco, y es que para pacientes con enfermedad renal crónica no existen baremos desde la medición de la condición física. Entonces a nosotros nos tocó trabajar con preprueba, postprueba. No teníamos cómo más hacerlo. ¿Qué otras dificultades tuvimos para la participación? Con los pacientes con hemodiálisis fue muy sencillo porque nosotros hacíamos la intervención durante el momento de la hemodiálisis, o sea que no tenían que tener un dinero adicional ni tenían que alguien ayudar a llevarlos, entonces era muy fácil. Todo lo contrario nos pasó con los pacientes con diálisis peritoneal, porque los pacientes con diálisis peritoneal, acuérdense que se hacen la diálisis en casa, o sea que tenían que tener toda la predisposición y el dinero para poder ir a nuestras sesiones de ejercicio. La otra grandísima, aquí lo ponen, el miedo. Había un susto impresionante que no entendemos tampoco por qué, porque como que todo el mundo los trata como una porcelana, como no se mueva, quédese quieto, ¿sí? Y no solamente su familia, sino también nuestros compañeros del sistema de salud. Aparte de eso, el apoyo de pareja, vimos cosas supremamente fuertes, como si el enfermo renal es un hombre y está casado, por ejemplo, si es un enfermo renal, su esposa lo iba a acompañar hasta las últimas consecuencias, o sea, una persona que tenía el apoyo. Pero lo que vimos en la investigación es que si el enfermo renal era la mujer, el esposo salía volado en el primer mes, en el segundo mes, se nos perdía, incluso se separaban, habían rupturas, y eso ya está descrito también. Nosotros tratamos de averiguar en otras partes, a veces ese tipo de cosas, pues yo creo que tratan de dejarlo como en la intimidad y en la prudencia, pero pues comenzamos a indagar con investigadores que estaban en este tema y nos han referido exactamente lo mismo. O sea que es muy triste si la mujer es quien adquiere la enfermedad renal, porque el hombre pieza en polvorosa y adiós. No todos, sí, claro, pero la mayoría, sí, por lo menos. De los pacientes que nosotros tuvimos que manejar, el 85% de las parejas que tenían a la mujer enferma renal se perdieron. Bueno, importantísimo. ¿Qué medimos? Dentro de las pruebas diagnósticas y de laboratorio, afortunadamente, en su momento, todas las clínicas y las IPS con las que hemos estado adscritos nos han ayudado con las pruebas de laboratorio. Hemos tenido datos sobre BUN, creatinina, calcio, fósforo, potasio, de todo, afortunadamente. Y desde lo que nosotros hacemos desde condición física, nosotros tomamos la medición de capacidad aeróbica, fuerza prensil, flexibilidad, características antropométricas y funcionalidad. Para capacidad aeróbica fue interesante tomar los signos vitales como un parámetro, pero la variabilidad de signos vitales no nos decía nada. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que están medicados con betabloqueadores, vasodilatadores, antagonistas del calcio, inhibidores de la ECA, que nos van a generar alteraciones para que nosotros podamos hablar de variabilidad de signos vitales. O sea, que nosotros tuvimos que pegarnos más a la escala de Borg para poder ver cómo estábamos refiriéndonos en términos de intensidad de ejercicio.
Pudimos hacer en la mayoría de ellos marcha de 6 minutos, pero nuestra marcha de 6 minutos en algunas poblaciones tuvimos que bajarla a marcha de 3 minutos. Preguntamos si eso era viable. Los epidemiólogos nos dijeron que sí, los estadísticos nos dijeron que sí, y ya habían descritas algunos estudios con marcha de 3 minutos, porque había personas con una tolerancia al ejercicio tan baja que ni siquiera pudimos llegar a los 6 minutos de marcha. ¿Qué era lo importante de esta marcha de 6 minutos? Que la pudiéramos realizar con las condiciones que tenía el paciente, con todos los aditamentos que tenía el paciente, y siempre con el acompañamiento de nuestro equipo, que en la mayor parte, y si hay estudiantes aquí, vuelvo y lo agradezco, con nuestros estudiantes tanto del pregrado como de posgrado. La fuerza prensil la hicimos con handgrip. Tuvimos el acceso a handgrip en todas las investigaciones, pero lo que no nos servían eran los baremos que están establecidos para el handgrip. Resulta que la dinamometría de mano para nuestros pacientes renales, nosotros no le pegábamos a nada. O sea que nosotros nos tocó hacer nuestros propios baremos, preprueba, posprueba. En términos de flexibilidad usamos, si bien Sidenrich, que nos daba un determinante importante de todo lo que era la cadena cinética posterior, pues definitivamente sí teníamos que hacer observaciones, hicimos grabaciones de la medición del Sidenrich, porque muchas de ellas era por alteraciones específicas de dos articulaciones que van a ser impactantes en los renales, que es la articulación del hombro y la articulación de la cadera. En términos de características antropométricas, también tuvimos la posibilidad de hacer mediciones de agua, porque pues acuérdense que las fluctuaciones de peso en estos pacientes se dan en términos de agua. O sea, nosotros queríamos tener claro, la masa grasa era así de chiquita, o sea, la masa grasa era muy corta. Nosotros lo que queríamos ver era si con la realización de ejercicio podíamos estar revirtiendo algo de la sarcopenia, porque pues definitivamente los estados dinapénicos sí los estábamos viendo a través de la medición del handling. Y la funcionalidad lo estábamos haciendo con CitoStan, que es una prueba, es la prueba reina de hecho que tenemos en cuidado intensivo para poder saber que nuestro paciente está listo y preparado para poder comenzar a hacer marcha de 2 minutos. En estos pacientes exactamente lo mismo, porque para ellos establecer una cadena cinética cerrada frenada es muy complicado, y por eso les digo, es por debilidad más proximal que distal. Tenemos algunas de las imágenes. Esto era con los pacientes de hemodiálisis y esto con nuestros pacientes de diálisis peritoneal. Lo mismo, la dinamometría de mano estaba descrita, que era una de las cosas que nos parecía supremamente chistosa, incluso lo hablamos con los nefrólogos. Los nefrólogos, para mejorar la fístula, le piden a los pacientes, les mandan incluso bolas de prensión para comenzar. Supuestamente una de las formas que se dice es madurar la fístula, pero nos decían, no vayan a hacer la dinamometría en el brazo donde tienen la fístula de la hemodiálisis. Exactamente lo hicimos así. Entonces, en los pacientes con hemodiálisis no tuvimos sino los datos de handgrip del brazo donde no estaba la fístula. En cambio, en los pacientes con diálisis peritoneal sí pudimos tener ambos datos. Lo mismo el Sidenrich en pacientes, si ustedes lo ven, el paciente está con la cánula de la hemodiálisis, y este es de nuestro paciente con, imagínense esta retracción tan maravillosa. Más o menos estamos viendo lo mismo. Revisen el posicionamiento tanto de hombro como de cadera, que es importante para el final cuando dimos los resultados. Lo mismo el CitoStan para pacientes con hemodiálisis, incluso en algunos casos nos fue más fácil, vimos mayores complicaciones en los pacientes con diálisis peritoneal. No hemos podido hacer los correlacionales, no ha sido fácil, son poblaciones que difícilmente podríamos comparar. Quiero que miren, este es Juan Carlos, un paciente maravilloso, un paciente con una diabetes desde temprana edad. Este paciente incluso, él nos permitió mostrarlo. Este paciente incluso tuvo un accidente como a los 5 o 6 años de habérsele detectado la diabetes, y en el accidente él tuvo un gran compromiso de su cadera,
hizo estallido acetabular y con ese estallido acetabular él hizo una pérdida de dimensión de miembro inferior casi de unos 5 a 6 centímetros y en él nos parecía muy interesante porque la cojera le estaba haciendo a él mayor compromiso de tolerancia al ejercicio. Nosotros como estamos en Colombia, bueno, aquí está la prueba, de hecho se nos oye gritar a nosotros haciéndolo, pero revisen la forma, todas las compensaciones que hace este paciente para lograr el SIDA-ENRICH y no estamos ni siquiera cerca de los baremos que tenemos nosotros determinados para un sit-to-stand en paciente sedentario. ¿Listo? Muy bien. Eh, como les decía, de hecho Juan ya se nos murió, ya se nos fue, pero fue un paciente. Dentro de la intervención nosotros planteamos 16 semanas de acondicionamiento físico hechas en 3 grandes fases. Iba a haber teníamos afortunadamente, por lo menos para los pacientes con diálisis peritoneal, tuvimos un aparataje en un primer momento para toda nuestra fase inicial, tuvimos un gran aparataje, pero luego nos dimos cuenta que este gran aparataje no es lo contundente, no es lo que nos debe identificar para poder manejar pacientes renales. Incluso cuando comenzamos a hacer otro tipo de actividades, fueron mucho más llamativas que nuestro aparataje. Lo que pasa es que los aparatos nos daban confianza, los aparatos nos daban unas mediciones muchísimo más objetivas, pero no fueron directamente lo más contundente. Entonces, en el diseño del programa, parte de lo que yo les puedo contar es que se estructuró en esas 3 etapas. Había una etapa de adaptación de 4 semanas, una de acondicionamiento de 8 y una etapa de mantenimiento de 4 semanas. Las etapas de realización del ejercicio físico se manejaron a través de mi tutor, de mi experto en actividad física y deporte. Él adaptó todos los ejercicios viendo cómo era necesario hacer la secuencia y poder seguir todos los principios que se tienen de prescripción y con eso pudimos llegar realmente al cumplimiento de lo que nosotros, de los objetivos que nos veníamos buscando en cada una de esas semanas. Las etapas estaban constituidas por sesiones, más o menos 48 sesiones, que a su vez se constituyeron en fases. Cada una de esas etapas tenía una fase inicial, cada una de esas sesiones tenía una fase inicial, una fase central, una fase final. Hicimos una prescripción muy, muy, muy rigurosa porque la idea de nosotros era saber si ya podíamos lanzar una forma de prescripción en este tipo de pacientes. Dentro de lo que era la monitoría, nosotros hicimos, el paciente que estaba en hemodiálisis estaba monitoreado 100%. El paciente que estuvo en diálisis lo monitoreábamos en el inicio, en la fase central y en la fase final. Hicimos mediciones de signos vitales, como les digo, no para ver la variabilidad, sino para tener un marco de referencia. Y otra de las cosas supremamente importantes que nosotros implementamos y que no hemos visto en los estudios internacionales es el mapeo de pies, que es la evaluación de la sensibilidad superficial a través de dermatomas en pies, porque parte de la intolerancia a la actividad se daba por falta de propiocepción, por falta de retroalimentación y parte de la claudicación que muchos de nuestros pacientes hacían se daban cuando comenzaban, ya cuando la vasculitis era tan determinante que nos comenzaba a generar pérdidas de sensibilidad a nivel de pies. Entonces nosotros hacíamos el mapeo, teníamos absolutamente descrito y eso también le sirvió de retroalimentación al médico tratante. Y pues la otra forma de monitorización, como les digo, fue la escala de Borg. Siempre tuvimos a la familia cerca, las charlas estaban dirigidas no solamente a los pacientes y a la familia, lo hicimos desde el principio, todo el tiempo estábamos tratando de que el paciente entendiera perfectamente bien cuál era nuestra finalidad, pero también la familia, porque la familia es quien conoce cuáles son los alcances y las limitaciones de las personas en casa, pero adicionalmente el adaptar a la familia a este tipo de tratamientos hace que la familia no cuide, no le restrinja tanto el movimiento al paciente en casa. No tengo mucho tiempo dentro de lo que es este webinar
pero vamos después en el Congreso a hablar específicamente de cada una de las etapas, qué hicimos, por qué escogimos cada una de las estrategias de movimiento. Aquí se las voy mostrando rápidamente. Este es un paciente maravilloso, un bailarín de flamenco, que él había dejado de bailar flamenco incluso por su enfermedad, y parte de la graduación de todos cuando terminamos las fases de intervención fue que él nos invitó a un evento en donde él pudo volver a bailar y aguantó todo el tiempo. Nosotros estuvimos haciendo toda la adaptación para que él pudiera tolerar toda su sesión de baile. Entonces, algunos de los ejercicios que teníamos nosotros planificados para ese momento. Para la segunda fase de acondicionamiento ya comenzamos quitamos las máquinas. Las máquinas definitivamente nos estaban generando mucha más, como no teníamos tantas tampoco, nos comenzó a rotar a los pacientes, era mucho más difícil la adaptación de ellos. Entonces comenzamos y les preguntamos, los hicimos parte de la planificación para el momento del acondicionamiento, que es algo que aprendí muchísimo de la gente que trabaja con deportistas, y es que pues nosotros como terapeutas también lo hemos visto, pero es muy importante que el ejercicio que se le vaya a hacer al paciente sea un ejercicio consensuado. Si a él no le gusta, así sea el mejor ejercicio que está planificado para la condición que él tiene, definitivamente los resultados no van a ser. Hicimos un paneo y les dijimos, bueno, ustedes qué quisieran, y todos estaban muy ansiosos de saber si ellos iban a poder volver a bailar. Y comenzamos sí a generarles estrategias para mejorar la dinapenia, tanto a nivel proximal, ¿sí? Como a nivel distal, y ya vimos que podíamos ponerlos en pie fácilmente y podíamos hacer las estrategias de fuerza. Hablamos de hemodiálisis y de diálisis peritoneal, a pesar de que los de diálisis peritoneal pues tenían muchísima mejor condición que los de hemodiálisis al estar sentados todo el tiempo. Perdón que esté pasándolo rápido, pero quiero que vean, y ya después tendremos más tiempo de verlo con un poco más de detenimiento. Y quiero que vean esto, es lo que ellos nos pidieron, lo que ellos nos sugirieron, y que definitivamente para nosotros, vuelvo, insisto, nos van a oír, ay, perdón, Tintín, acá. Miren a Juan, miren la adaptación a lo colombiano que le hicimos para la diferencia de miembros inferiores. Cogimos un taco de los steps. O sea, esta señora que está aquí es médico. Ella es una médico con pérdida franca renal. ¿Ok? Es un poco para que vean lo que pudimos lograr con ellos, que sí se puede. Además, y fue la mejor adaptación. Nosotros tuvimos que ser unos analistas de música, tanto en lo que se pretende como en los tiempos y todo, y nos fue muy bien. Y en la fase de mantenimiento, una de las cosas claves que les recomiendo con este tipo de personas, recuerden que la mayoría son diabéticos, son hipertensos, tienen una coordinación ojo-mano y ojo-pie pésima. Entonces los riesgos de caída en este tipo de población es inminente, y nos dimos cuenta además que por esos tropiezos que les da la vida era que terminaban en cuidado intensivo. Vamos a mirar, yo sé que Carmen abrió la pantalla porque el tiempo se me agotó. Quiero que miremos, voy a hacerlo así, qué pena, para que lo puedan. Vamos a mirar un poco de las ganancias clave que tuvo nuestro proceso, y fue incremento de distancia recorrida, incremento de pasos diarios, nosotros los teníamos con pasómetro, incremento del porcentaje magro e incremento de funcionalidad dado por el sitio stand. Pero adicionalmente tuvimos la maravillosa posibilidad de hacer el estudio de calidad de vida con SF36, e hicimos una entrevista, y la entrevista nos dejó mucho más animados porque en la entrevista nos decían que nosotros habíamos logrado volverlos a integrar a la familia. Creo que eso fue de las cosas más importantes. Vamos a ver aquí, yo sé que son muy... Ah, bueno, este.
Estos efectos adversos fueron los que llevaron a nuestros pacientes a cuidado intensivo. Alteraciones en la fístula. Este es mi Juanito, el señor del recumbent que estaba en la primera foto. A él le pareció que una ampolla se la podía rascar y que no había ningún problema. Cuando llegó con nosotros, él venía con el dedo cubierto. Y una de las cosas que les recomiendo con este tipo de personas, porque es lo que los lleva a cuidado intensivo, se los garantizo, es que ustedes los revisen todos los días, manos y pies. Esta paciente perdió, de hecho, 2 dedos contra un chifonier, contra un mueble, la llevó a cuidado intensivo por más de un mes por descompensación de su diabetes, porque además hizo una ulceración que la llevó a tener una sepsis pues no muy bien manejada. A Juanito le llevó a que le quitaran su dedo. Y este es mi otro Juan, el que estaba bailando. Él decía que le rascaba nomás. Cuando nosotros descubrimos su piel, estaba en estas condiciones. Y de hecho, Juan murió por una descompensación de la diabetes, más que porque nosotros hubiéramos generado un efecto adverso. Me encantaría hablarles horas y horas de renal, creo que es algo que apasiona absolutamente, pero sé que los tiempos son muy cortos. Entonces, pues no me queda sino darte las gracias por lo menos para dar un abrebocas de lo que es De lo la que viene, rehabilitación y de lo que renal. viene para el Congreso, ¿no? De lo que viene para el Congreso, Ojalá porque tenga un poquito más de tiempo. Un poquito allá, más. allá va a ser más interactivo. Pero bueno, aquí tenemos algunas preguntitas, Dale. Adri, ¿cierto? Que Ujú, preguntaban específicamente si el test de marcha de los 6 minutos se hizo ujú. antes o se hizo después, o cuándo se hizo en cada sesión de Preprueba, hemodiálisis. Antes. postprueba. Preprueba, postprueba, las dos cosas, preprueba, postprueba, y en los pacientes con hemodiálisis lo hicimos previo a la hemodiálisis, ¿sí? Y después lo hicimos posterior a la hemodiálisis. No durante la hemodiálisis. No, pues la marcha de 6 minutos es muy difícil hacerla con la hemodiálisis porque los Claro. equipos de hemodiálisis no los podíamos, pero sí hicimos una de las cosas muy chéveres que hicimos durante lo que pasa es que no pude mostrarles todas las fotos, pero durante la hemodiálisis se hicimos trote in situ, hicimos baile in situ y hicimos bicicleta estática in situ Ok. con la cánula. Adri, y ya pues entrando como a un poquito más de detalle en prescripción del ejercicio, la intensidad, obviamente sabemos que la prescripción para cada paciente es individualizada, no podemos hablar de esto como una receta de Sí, cocina, sí. sobre todo porque sabemos que estos pacientes son comórbidos y Ujú, terminan entrando a cuidado intensivo más por las descompensaciones que por sí, la misma sí. enfermedad renal. ¿Cómo lo hicimos para la prescripción de intensidad? Sí, sobre todo la intensidad, y me llama mucho la Hay, atención en la intensidad, sobre hay todo por el una, volumen máximo de oxígeno hay calculado. un Ahí me cuadro, llama la atención. sí, hay un Ok, cuadro maravilloso que le agradezco mil a mi tutor porque pues me llevó a eso, porque como ellos sí manejan cargas supramáximas y el concepto supramáximo para nosotros todavía no es tan cercano. Entonces, cuando tú hablas, cuando una persona no puede realizar un movimiento, por ejemplo, en el sitio stand, si la persona no puede hacer el movimiento y tiene que ser ayudado, eso es una carga supramáxima, que si nosotros lo hablamos en nuestras pruebas de cuidado intensivo, tanto el CPAX, el PERME, el PFIT, el PFIT nos dice, necesito una persona de ayuda, necesito 2 personas de ayuda, necesito 3 personas de ayuda. Eso te da el 25, 50, 75%, así es. pero todas esas son cargas supramáximas. ¿Qué quiere decir? Que un movimiento te implica el 100% de la RM. Ok, En la medida en que tú haces más repeticiones, la RM comienza a bajar en porcentaje. Me explico. Cuando tú tienes más o menos entre 10 y 15 repeticiones de un movimiento, estás manejando intensidades entre el 70 y el 80% de RM. así es. Ahí está, Ok, perfecto. O ahí sea que está. en efecto, en la parte de pautar la intensidad del ejercicio con la escala de esfuerzo percibido, en este caso ya no quedaría, o sea, para No, ellos no no, aplicaría. ni siquiera para el de cuidado intensivo, porque es Claro, que la variabilidad de signos vitales no es real. claro. No es Ok. cierta, no es cierta. De hecho, una de las cosas interesantísimas con pacientes renales, nosotros tuvimos pacientes renales que llegaban con presiones de sistólicas de 250
sobre 130, 140, todo el mundo diría, déjenlo quieto, no lo miren. Todo lo contrario. Sí, total. Si tú comienzas a manejar ejercicios de cadenas cinéticas abiertas que te generen vasodilatación distal, tú comienzas a bajar diastólica y por diferencia de presiones baja la sistólica. Así es. Nosotros teníamos que hacer en los pacientes, por ejemplo, con diálisis peritoneal, hacíamos secuencias de movimiento y en esas secuencias de movimiento, los primeros movimientos que hacíamos eran absolutamente dinámicos, con cadenas cinéticas abiertas sin carga. Ya después, cuando regulábamos la presión, ahí sí comenzábamos a hacer con fuerza. Una de las cosas interesantes, no sé si hay nutricionistas dentro de nuestro panel, pero una de las cosas supremamente interesantes, y yo sé que mi tutor está por allí diciéndome, dígalo, es que nosotros los poníamos a comer antes de comenzar la sesión y antes de comenzar la fase central tenían que volver a comer. Ok. Era la única forma, porque ellos depletan la comida, la metabolizan así. Claro. Y nosotros decíamos, ¿por qué no nos aguantan? Cuando comenzamos, hablamos con un nutricionista, no estuvo muy cerca de nosotros, pero nos dio el aval y comenzamos a hacerlos comer de esa forma y fue clave en poder mantener esa fase aeróbica mucho más tiempo. O sea que ni siquiera es por variabilidad de la intensidad. ¿Y en algún momento tuvieron la opción de medir el consumo pico de oxígeno, no. O sea, el VO2 máximo de ellos, para ver de pronto eso que tú estás hablando de muy difícil. prescripción versus capacidad aeróbica versus depletación? Nosotros revisamos umbral de Wassermann con frecuencia respiratoria y nunca alcanzamos umbral de Wassermann. Okay. Nunca, fue maravilloso. Nunca, ¿qué es lo que quiero también decirles? Nunca, que es lo mismo que el paciente en cuidado intensivo, que hemos tenido 1000 sorpresas. Uno cree que esto es un pollito, que hay que tratarlo pasito, que no lo muevan tanto, no hay si se nos quiebre. Carreta. Miren, la mejor cosa es pónganles el pájaro amarillo para bailar y ellos salen a bailar. Salen a bailar. Y uno diciendo, yo lo tenía quieto, yo lo tenía calmado. No es cierto, ellos tienen más capacidad. Y esa fue la que nosotros descubrimos cuando comenzaron a bailar. Comenzamos a revisar si tenían jadeo, ninguno llegó a umbral de Wassermann. O sea, nada, ni que tuvieran, teníamos la ventaja de tener médicos cerca, de tener toda la gente muy cerca, pero nunca tuvimos efectos adversos. ¿Por qué? O sea, no se presentaron, por lo menos porque aquí están haciendo preguntas, casos de hipotensión, casos de descompensaciones. No, incluso una de las cosas positivas en hemodiálisis es que los pacientes refirieron que habían dejado de tener hipotensiones, que es algo normal en el paciente con hemodiálisis, habían dejado de tener hipotensión posterior, o sea, cuando salían de hemodiálisis ya podían salir caminando. La mayoría de nuestros pacientes se tenían que quedar 15, 20, 30 minutos para poder irse. Recuperarse. Ya, si habían hecho ejercicio durante la hemodiálisis, podían pararse e irse sin ningún problema. Claro, nosotros los teníamos monitoreados hasta 15 minutos después de haber terminado, parados, o sea, con suela de Lehars activa, para saber si teníamos algún problema con tensión. Ninguno. Wow, excelente, Adri. O sea, definitivamente para estos pacientes el ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de resistencia, buen manejo de la intensidad, a corto a mediano plazo, ellos van a tener siempre efectos positivos significativos sobre la condición física. Yo me imagino, lastimosamente no tuviste la oportunidad de medirlos, pero de seguro que debieron tener una optimización del consumo pico de oxígeno, debieron tener una excelente... Pues lo único que nos decía la médico nos decía, yo vivía en el primer piso de mi casa, una casa de 3 pisos. Al primer mes de haber comenzado todo el acondicionamiento, pudo volver a visitar el 3er piso. Imagina. Y uno decía, yo no lo medí, pero esos ya son datos contundentes que definitivamente sí. Fuerza, resistencia. Ya mira que eso nos abre de pronto el camino para hacer algo ya más, o sea, esto nos ha abierto inclusive comenzar a medir diámetro de la fibra muscular con ecografía musculoesquelética, biomarcadores, inclusive hasta la misma hemoglobina, porque debe tener un efecto directo sobre hemoglobina, que bueno, o sea, esto nos ha abierto a nosotros, a mí me abrió como 50,000 ideas de investigación, porque claro, o sea, es un campo necesario y que sí tiene mucho. Sí pudimos ver cambios en ferritina, por ejemplo. Wow. En ferritina tuvimos cambios interesantes.
Bueno, imagínense Pero hay ustedes, mucho, hay mucho. imagínense ustedes ver a esta doctora con una Muchísimo nutricionista, gusto. con un nefrólogo y con una enfermera de diálisis en un panel debatiendo este Muy tema, chévere. pero Ok. en un contexto más clínico. Esto va a ser maravilloso. Entonces, Adriana, mil gracias. No me cansaré de eh, admirarte en tu Tan conocimiento, tu bonita. valentía, todo este esfuerzo que has hecho por todos nosotros en la academia. Bienvenido, bienvenida mil veces. Ojalá Gracias. y me cojas la caña para hacer más seguidos estos eventos. Sí. Y bueno, ya tú sabes que AMSI es tu casa. A todos Muchas ustedes, gracias. mil gracias por asistir. A los que no llegaron a tiempo, allá arribita en el chat les dejé mi número de teléfono y les dejamos las páginas web para el Congreso Nacional que se va a llevar del 26 al 28 de mayo. La sede va a ser Barranquilla, pero va a ser virtual. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Barranquilla. Los profes van a estar en vivo desde sus casitas, pero créanme que es un montaje maravilloso. Eso parece de noticiero, divino ese montaje. Entonces, no se lo pierdan porque esto va a estar maravilloso. Recuerde que también puede ser miembro AMSI y obtener todos los beneficios de, de hacer parte de la asociación y bueno, ingresar también al Congreso, ya lastimosamente pues la promoción de entrar gratis era hasta el 30 de marzo, pero vamos a ver qué otras promociones podemos sacar para que puedan accesar al Congreso. Adri, mil gracias. Gracias a ti. Mil gracias por todo lo que nos has Con dejado en esta mucho noche. gusto. Y mil gracias a todos ustedes por asistir. Ya siendo las 8:01 de la noche, nos despedimos. Recuerden que AMSI somos todos. Un fuerte abrazo. A ti un abrazo. Chao.